Remco Evenepoel atacó a 0 kilómetros de ventaja, con 166 kilómetros por delante. Y lo que pasó después es exactamente lo que nadie en los grandes medios quiere analizar con honestidad. Porque lo que vimos en la etapa 5 del UAE Tour no fue solo una etapa de velocistas. Fue un campo de batalla. Fue una demostración de poder. Y fue para algunos el principio del fin. Bienvenidos a Zona Ciclismo, donde el ciclismo se cuenta como es. Suscríbete ahora para no perderte lo que viene, porque lo que está a punto de pasar en Jebel Hafid va a hacer temblar esta carrera entera. Hablemos primero de Remco, porque Remco Evenepoel no es un corredor normal, es un animal de competición, un tipo que respira victoria y que no sabe lo que significa salir a conservar, y eso, amigos, es exactamente su mayor virtud y su mayor problema. Nada más salir de la línea de salida, el belga lanzó un ataque que dejó al pelotón con la boca abierta. No era el momento, no era el día. 166 kilómetros llanos, viento en el desierto de Dubái, y Remco decide que ese es el momento de ponerla directa. ¿Estaba loco o estaba calculando algo que el resto no veía? La respuesta, siendo brutalmente honestos, es que el ataque de Evenepoel fue un farol, un movimiento desesperado de un corredor que sabe que en el sprint no tiene nada que hacer y que en la montaña necesita tiempo. Pero el pelotón no se lo permitió. Bahrein Victorious y UAE Team Emirates reaccionaron con una violencia táctica impresionante. En cuestión de segundos, la escapada de Remco fue neutralizada, aplastada, como si nunca hubiera existido. El belga fue engullido por el pelotón sin contemplaciones, y el mensaje fue claro: nadie escapa hoy, nadie. Y ahora viene el bombazo. Porque mientras Remco intentaba su jugada suicida, otro drama se estaba cocinando en silencio dentro de la carrera. La fuga del día. 3 hombres que decidieron que tenían algo que demostrar. Sylvain Dillier, Ian Moscon y Nicolas Kujinch. 3 nombres que quizás no suenan en los grandes titulares, pero que ese día protagonizaron una guerra por puntos que tiene mucha más miga de lo que parece. Presta atención a esto, porque aquí está la clave del día. Dillier, el suizo de Alpecin, no salió en esa fuga por casualidad. Salió con un plan, salió a quitarle algo a alguien. Y ese alguien era Isaac del Toro, el joven mexicano que llevaba la camiseta verde de la clasificación por puntos y que estaba construyendo algo bonito en esta carrera. Dillier llegó al primer sprint intermedio y lo ganó. Llegó al segundo y lo volvió a ganar. 2 sprints, 2 victorias parciales. Y con eso, de manera provisional, le arrebató la camiseta verde a Del Toro. Sin piedad, sin contemplaciones. Así de cruel es el ciclismo cuando lo entiendes de verdad. Ahora bien, ¿el pelotón estaba mirando tranquilamente cómo Dillier acumulaba puntos? Para nada. Equipos como Astana y Lidl Trek estaban trabajando en la persecución, controlando los tiempos, asegurándose de que la fuga no cogiera demasiada ventaja. Porque en una etapa así, con un sprint masivo al final garantizado, dejar escapar demasiado tiempo es un error que los equipos de velocistas no pueden permitirse. La fuga fue controlada en todo momento como se controla a un preso peligroso, con distancia calculada, sin darle libertad real, pero sin eliminarlo todavía. Y mientras todo esto ocurría, Isaac del Toro estaba en el pelotón, mirando, sabiendo que sus puntos se evaporaban, sabiendo que Dillier le estaba comiendo el terreno punto a punto. ¿Qué puedes hacer cuando eres el líder de la clasificación por puntos y estás atrapado en un pelotón que no tiene ningún interés en perseguir a tu rival? Nada, absolutamente nada. Esa es la crueldad del ciclismo en equipo. Esa es la realidad que los números no cuentan. Pero eso no es todo, porque la situación de Del Toro no es solo un problema de puntos. Es un problema de imagen. Es un problema de presión. Mañana llega Jebel Hafid, la montaña que decidirá esta carrera, y el mexicano llega a esa etapa sabiendo que ha cedido terreno en la clasificación verde y que necesita hacer algo brutal en la subida para mantener sus opciones en la general. Está a 21 segundos de Antonio Tiberi. 21 segundos que en Jebel Hafid pueden convertirse en nada o en todo. El día fue una trampa perfecta, una etapa diseñada para los velocistas que, sin embargo, escondía guerras internas, movimientos tácticos y golpes de autoridad. Evenepoel lo intentó y fracasó. Dillier lo intentó y ganó. Y el pelotón, como un monstruo de 1000 cabezas, siguió su camino hacia el sprint final sin inmutarse. La carrera de fondo, la que realmente importa, seguía su curso. Y lo que viene ahora es donde todo explota. Jonathan Milan no llegó al sprint. Jonathan Milan llegó a la ejecución. Porque lo que hizo el italiano de Lidl Trek en los últimos kilómetros de la etapa 5 del UAE Tour no fue un sprint normal. Fue una demostración de fuerza bruta, de clase pura y de una superioridad tan aplastante que dejó al resto del pelotón con una sola pregunta: ¿para qué vinieron?
Vamos a pintarte la escena exactamente como fue. Los últimos kilómetros en Dubái, el asfalto perfecto, recto como una flecha con el sol del desierto cayendo sobre 166 kilómetros de carrera ya en las piernas. La fuga de Dillier, Moscon y Skujins había sido cazada sin contemplaciones. El pelotón los engulló uno a uno, como un monstruo que sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Y en ese momento, cuando los fugados desaparecieron entre la marea de camisetas de colores, comenzó la guerra de verdad. La guerra de los trenes. Cada equipo de velocistas empezó a organizarse. Cada gregario se colocó en posición. Cada líder de sprint se escondió detrás de su muralla humana esperando el momento exacto. Esto, amigos, es ajedrez a 200 kilómetros por hora. Cada movimiento tiene consecuencias. Cada rueda que pierdes puede costarte la victoria. Y en ese caos organizado, el tren de Lidl Trek funcionó como una máquina de guerra perfectamente engrasada. Llevaron a Milan hasta la posición ideal, y entonces lo soltaron. Y ahí fue donde todo acabó para el resto. Milan abrió el sprint con una violencia que quitó el aliento. No fue una aceleración progresiva. Fue una explosión. Un corredor que pasa de 0 a devastador en décimas de segundo. Erlend Blikra llegó segundo, que en este contexto significa que llegó a ver cómo Milan celebraba. Matteo Malucelli completó el podio en tercera posición. 3 nombres en el resultado, pero solo uno que importa. Milan. Segunda victoria consecutiva en este White Tour. 2 etapas, 2 destrucciones. El italiano no está en forma. Está en modo campeonato. Pero eso no es todo, porque mientras Milan levantaba los brazos y el mundo del ciclismo aplaudía su demostración de poder, otro corredor cruzaba la línea en una posición que dice mucho más que cualquier titular. Isaac del Toro. Puesto 36, el líder de la clasificación por puntos al inicio del día, el corredor que muchos veían como una de las grandes esperanzas de esta carrera, terminó sepultado en el pelotón sin capacidad de reacción, sin posibilidad de luchar por los puntos del sprint final. Y eso, en términos de clasificación verde, es una catástrofe. Presta atención a esto, porque aquí está el drama real del día. Milan, además de ganar la etapa, acumuló los puntos del sprint final. Del Toro no puntuó. El golpe no fue solo deportivo, fue psicológico. Llegar a la etapa más importante de la carrera sabiendo que has perdido terreno en una clasificación que dabas por controlada es un peso enorme. Es una grieta en la armadura. Y en el ciclismo de alto nivel, las grietas se pagan caro. Y ahora viene la pregunta que todos se están haciendo en voz baja pero que nadie tiene el valor de formular en alto. ¿Está Del Toro preparado para lo que viene? Porque lo que viene es Jebel Hafid. Una subida que no perdona, una montaña que lleva décadas decidiendo carreras y destruyendo sueños de corredores que llegaron con demasiada confianza y poca gasolina en las piernas. Del Toro llega a esa etapa a 21 segundos de Antonio Tiberi en la clasificación general. 21 segundos que en llano son una eternidad y en montaña pueden ser nada, o pueden convertirse en el abismo. Tiberi, por su parte, llega como líder. Como el hombre que ha gestionado esta carrera con una frialdad que impresiona. El italiano de Bahrain Victorious no ha necesitado atacar, no ha necesitado hacer gestos heroicos. Ha dejado que la carrera venga a él. Y eso, en el ciclismo moderno, es una señal de madurez táctica que muy pocos corredores de su generación tienen. Llega a Jebel Hafid con ventaja, con el equipo trabajando para él y con la montaña como su territorio natural. La etapa 5 fue, en apariencia, una jornada tranquila. Una etapa de trámite para los velocistas, con su fuga controlada, su sprint masivo y su resultado previsible. Pero debajo de esa superficie de normalidad había corrientes subterráneas que ahora van a salir a la luz. Evenepoel fracasó en su intento de sorpresa. Dillier robó la camiseta verde por unas horas. Milan aplastó a todos con una autoridad que da miedo. Y Del Toro llega tocado a la cita más importante. Mañana todo cambia. Mañana no hay trenes. No hay sprints. No hay lugar donde esconderse. Jebel Hafid va a desnudar a cada corredor y va a mostrar exactamente quién es de verdad y quién solo lo parecía. ¿Puede Del Toro remontarle 21 segundos a Tiberi en la subida? ¿Tiene Evenepoel una carta guardada para la montaña? ¿O Milan, el destructor de sprints, tiene alguna sorpresa más reservada? Déjame saber en los comentarios quién crees que ganará en Jebel Hafid, porque esto, amigos, está a punto de estallar.